Bueno, seguimos aquí, estamos en el aire junto con Daniel de Abrantes y Matías Greter, y quien les habla, Mario Masitelli. Estamos en contacto con nuestros amigos, espero que estemos en contacto con los dos, Carlos Matos y Rodrigo Romera. Buenas tardes, ¿con quién estoy hablando en este momento? Buenas tardes, Mario. Ahora te habla Carlos Matos, pero está también Rodrigo Romera. Estamos los dos acá. Muy bien. Mario, un gran abrazo. Muy bien. Bueno, espero que nuestros oyentes logren distinguir sendas voces, y que no quedemos confundidos. De todas formas, lo importante es el contenido. El modelo social de la discapacidad. Qué interesante esto que ustedes plantean, porque en realidad yo no sé bien a qué se refieren cuando hablan el modelo social de la discapacidad desde la visión progresista. ¿Quién me va a contestar y a dilucidar este tema? Bien, arranco yo, te está hablando Carlos Matos en este momento. Bien. El modelo social de la discapacidad, Mario, tendríamos que hacer una muy breve historia para darle continuidad a lo que planteábamos, a lo que Rodrigo planteaba en la columna anterior, la semana pasada. Para estudiar el fenómeno de la discapacidad se trazan tres modelos básicos que, como todo modelo, es un mapa, no es el territorio, es para graficar una situación. Claro. Se habla, históricamente teníamos el modelo de prescindencia, que era cuando las personas con discapacidad se nos eliminaba. Esto lo encontramos en sociedades fuertemente militarizadas, por ejemplo, el caso de Esparta, donde directamente los niños y niñas que nacían con deformidades o algún tipo de malformación o algo que se salía de la norma, era presentado a la madre y se decidía si vivía o no vivía. Lo mismo ocurría en otros lugares donde, por ejemplo, una civilización como la hindú y la civilización india están reivindicadas espiritualmente. Sin embargo, el Código de Manú justificaba el infanticidio en caso de ceguera. Lo mismo la ley de las 12 tablas en Roma, y recordemos que filósofos como Platón también justificaban el infanticidio en caso de discapacidad. Esto se conoce como el modelo de prescindencia. Después pasamos a un modelo diferente, que es previo a lo que sería el modelo médico hegemónico, donde con el advenimiento del cristianismo, estamos hablando siempre de la zona mediterránea, ¿no? Sí. Las personas con discapacidad eran consideradas ya como personas, también como una carga, esto también hay que decirlo, pero había que protegerlas, cuidarlas de alguna manera. Es un modelo de transición. Vamos a hacer un salto muy grande y hablar de lo que es el modelo médico hegemónico. En el modelo médico se plantea que las personas con discapacidad pueden ser habilitadas y rehabilitadas, es decir, acá se piensa que la discapacidad recae en la persona, no hay una conciencia social. Pero de todas maneras, en la rehabilitación se podría integrar a la vida productiva. Y acá estamos en un tema delicado, porque no pasaba tanto por una cuestión de respeto a la dignidad de la persona, sino por integrarlo a la vida productiva, algo que, bueno, ya sabemos cuando se hablaba del ejército de reserva, ¿verdad? En los mecanismos de producción. Tiene un poco que ver con eso. Y acá vamos insisto, estamos haciendo un breve recorrido en esta secuencia histórica que son estos mapas. Entramos en lo que es el modelo social de la discapacidad. Y esto es importante remarcar, que el modelo social de la discapacidad, que es el que refleja la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por Naciones Unidas en el año 2006, por ley de la Nación Argentina, integra el ordenamiento jurídico en el 2008 y tiene rango constitucional a partir del 2014, el modelo social lo que establece es que la discapacidad es básicamente una construcción social, es una visión revolucionaria en ese aspecto, porque es la suma del déficit o la deficiencia que alguna persona puede tener en lo sensorial, en lo cognitivo, en lo físico, más las barreras que la sociedad construye. Claro. Ahora, ¿en qué tiene que ver esto con el progresismo, Mario? Tiene que ver, es muy simple. El modelo social de la discapacidad surge básicamente en Inglaterra, en la posguerra, bajo los gobiernos laboristas. El laborismo entiende, y las corrientes progresistas, socialistas y socialdemócratas, dicen, bueno, a ver, el problema no está en la persona con discapacidad, está en la sociedad que construye las barreras. Por lo tanto, hay una hipoteca social sobre todo el resto de la comunidad, y la misma sociedad debe resolver. O sea, el modelo no es nuevo. Se dice muchas veces que es un nuevo modelo y la verdad es que no.
El modelo es de la posguerra, tiene más de 60, 70 años. Hay a su vez corrientes dentro de los modelos, pero es importante que se comprenda que dentro de los espacios de vanguardia, de los espacios progresistas, de las izquierdas democráticas, la discapacidad es algo medular a tratar, es algo fundamental para entender que en definitiva, y acá le voy a pedir a Rodrigo que medianamente que complete el concepto, que el termómetro de la calidad democrática de una sociedad se da en el trato que se da a las personas con discapacidad. Sí, en realidad también tenemos en cuenta, siempre teniendo en cuenta, Mario, que las personas con discapacidad o las situaciones discapacitantes no las sufren solamente las personas con discapacidad. Claro. Bien, o sea, todas las personas que tienen un problema de, como siempre decimos, que tienen la suerte de llegar a viejos, claro, ¿no? Van a tener una movilidad reducida, una visión reducida, y varios problemas más. Van a escuchar poco. Van a escuchar poco, van a ver poco, bien. Entonces, en la medida en que nosotros decimos siempre, hagamos un mundo pensando, primero cumpliendo con la norma, porque en realidad la norma, la normativa que tiene que ver con la parte que es de accesibilidad o cada una de las partes, si se plantea desde el punto de vista del derecho universal, terminamos armando una sociedad más justa y más equitativa para todos. Entonces, desde ese punto de vista, socialdemocrático, de alguna manera, progresista, entendemos que se puede hacer, por ejemplo, cumplir con la norma que tiene que ver con no hacer construcciones que no cumplen con la normativa. ¿Bien? Claro. Hace que cuando después una persona con discapacidad motriz va a buscar va a querer alquilar una casa, va a querer comprar una casa, va a encontrar casas que alquilar y que comprar. Bien, es una cosa muy muy simple, pero que es determinante. Sí, ¿bien? Claro. Sí, esto de entender que todos, en cada uno de nosotros anida la discapacidad, es algo potencial, ¿no? En toda nuestra vida. Claro, si no nos morimos antes, vamos a ir perdiendo, como yo, que tengo 64 años, y he ido perdiendo, lógicamente, cosas, pero si llego a vivir un poco más, seguramente cada vez me va a costar más moverme, cada vez voy a levantar los pies más bajito, cada vez voy a ver peor, cada vez voy a escuchar peor, voy a perder sensibilidades. Esto me parece que es extraordinario, el punto de vista que ustedes abordan. Ahora, esto no tiene que ver, esta segregación, no tiene que ver con una visión eficientista por parte de una sociedad que ha hecho de la eficiencia capitalista el motor excluyente, determinando esto sirve y esto no sirve, de manera absolutamente inhumana y además de una manera equívoca, porque lo que para esa forma de pensar no sirve, sabemos todos que con una discapacidad las personas no solo se pueden realizar como personas, sino que además pueden tener una acción prosocial y de utilidad para la sociedad extraordinaria, de manera tal que no les parece que es una visión la que ha hecho que se haya forjado esta sociedad con tantas barreras y con tanta injusticia. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Te habla Carlos ahora. Es obviamente, la discapacidad, como decíamos al principio, es algo que se construye sobre un déficit, sobre cosas de las que hemos hablado antes. Claro. Si se respetara este viejo axioma del socialismo, de cada cual según sus necesidades, a cada cual según su trabajo, hoy no estaríamos hablando de esto. No estaríamos hablando de estas barreras, porque sería una sociedad justa que atendería a cada persona según sus necesidades y cada cual aportaría desde su talento, desde su trabajo. Sería una sociedad mucho más igualitaria. Por eso no es casual que el modelo social
haya surgido desde la Inglaterra de posguerra, en el laborismo inglés, y además, como bien recordaba Rodrigo en la semana pasada, tampoco es casual que figuras como Helen Keller pertenecían al socialismo norteamericano, y figuras como Stephen Hawking, el físico inglés, militaba dentro del progresismo. Por eso es ese llamado que hacemos a justamente esa toma de conciencia desde estos sectores, desde estos espacios, es donde la solución sin demagogias y la solución a construir, porque es una solución a construir, no es una cuestión mágica. Claro. Y la solución desde la toma de conciencia, desde la verdadera revolución, que es la revolución de la toma de conciencia, va a hacer que las barreras se eliminen, y como marcaba Rodrigo también acá, es decir, se trata de ver la película de la vida, no quedarse con la fotografía. Parece que la sociedad se construye para la fotografía de los 30 años donde todos somos atléticos, ¿verdad? Claro. Y, Mario, esa frase que dice el hombre es soberano de sus silencios y no me sale. Y esclavo de sus dichos, ¿no? De sus palabras. Sus dichos es totalmente aplicable a las acciones. Digo, ¿cuántos? Y una infinidad de una lista de arquitectos, por ejemplo, que generaban o las facultades mismas planteaban poner más puntaje a trabajos de casas, por ejemplo, con desniveles. Bien, esos mismos arquitectos hoy están planteando la accesibilidad universal. Claro. Bien, Claro. Es increíble, pero es así. Pero el mensaje que ustedes nos dejan, además de ilustrarnos históricamente por ese mapa que hizo Carlos, que realmente me pareció que aportó elementos puntuales desconocidos para todos nosotros y seguramente para todos nuestros oyentes, el mensaje que ustedes terminan dejándonos es bastante optimista, se podría decir, en torno a que hay una sociedad que comienza a comprender esta problemática y comienza a asumirlo de manera positiva. ¿Es así o sienten que hay avances y retrocesos y no termina por asumir la sociedad esta situación que, como también ustedes bien lo dijeron, en la medida que las sociedades envejecen, cada vez las discapacidades van a estar de manifiesto por parte de un mayor número de personas? Es importante, Mario, lo que estás diciendo. Sí, hay avances y retrocesos. Tal vez la idea del progreso continuo de la flecha del tiempo sea un mito del positivismo, sobre el cual también me parece que desde el progresismo hay que hacer una fuerte crítica, porque si no perderíamos conciencia de que también hay retrocesos, hay fuerzas reaccionarias, eso no lo podemos desconocer. Claro. Sin embargo, en buena medida, en este proceso dialéctico, en esta cuestión tal vez pendular, por ser gráfico simplemente, en esta vuelta de péndulo hay una mayor toma de conciencia que hay que defender y ampliar por otra parte. Sí, a ver, volviendo un poco a esta cuestión de avances y retrocesos, en los modelos que planteaba Carlos, constantemente nosotros estamos pasando de modelo a modelo. Bien, hoy por ahí el modelo de presidencia no es que maten a la persona con discapacidad, pero sí, por ejemplo, dejarlo en la habitación del fondo. Bien, por ejemplo, o la cuestión, el modelo médico hegemónico, donde todavía hoy tenemos varios agentes, por ejemplo, de la salud, donde por ahí creen que pueden plantear la discapacidad como un tema puramente médico, ¿bien? Claro. Y nosotros planteamos esta cuestión de que es una cuestión social y una cuestión por sobre todo de derechos humanos. Claro, y profundamente cultural, ¿no? Profundamente cultural, porque debería estar también incorporado a, digamos, al sistema educativo este tema, porque da la impresión de que efectivamente, yo creo que no sé si lo que voy a decir es correcto, pero hay
una imagen televisiva que siempre tiene que ver con vender un producto. Ese producto siempre es joven, atlético, lozano, ¿no? Y luego la realidad es muchísimo más amplio que eso. Me parece que hay un problema cultural que ninguna propaganda lo expresa, que no está incorporado al sistema educativo, que no, en fin, es como algo que hemos tenido durante demasiado tiempo detrás del biombo, y que, bueno, hay que sacar las cosas a la luz y plantear y resolver los problemas conforme a un criterio de dignidad y de justicia. Bueno, tienen el cierre ustedes, y después la vamos a seguir el viernes de la semana que viene, pero tienen el cierre. Contarte que no por nada, digo que esto lo vamos a desarrollar más adelante. La Convención de los Derechos Internacionales de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un lema, de alguna manera, que reza: nada sobre nosotros sin nosotros. Nada sobre las personas con discapacidad sin el consentimiento y la acción y el protagonismo de las personas con discapacidad. Correcto. Creo que eso marca muchísimo el norte que se debe seguir. Bien. Bueno, no sé si Carlos quiere decir algo, si no me parece un excelente cierre, y desde ya que nos estamos viendo el viernes que viene. Muchísimas gracias, Mario, y seguimos el viernes que viene para profundizar sobre estos temas y lo que vos bien planteaste, la cuestión educativa. Vamos a meternos con la cuestión educativa, los relatos, los mitos, algunas cosas que nos van a ilustrar sobre esto que venimos explicando. Excelente. Bueno, hasta el viernes entonces. Fuerte abrazo, Mario, para vos. Chau, para chau. toda la gente. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre un tema que a veces no se le da la importancia que debería tener, ¿no?